medicina, que realmente recibimos un tanto árida en la escuela de medicina y sin embargo la usamos todos los días. El que trabaja en institución con pacientes, por ejemplo, todos los días recibe tiempos de protrombina, tiempos parciales de tromboplastina, y a lo largo de las décadas de practicar y de enseñar, uno se va dando cuenta de que elementos del uso diario todavía no están completamente fijos en nuestra mente. Y por lo tanto, es conveniente revisarlos por nuestro beneficio y el de los pacientes. Siguiente. La coagulación está formada por un conjunto de elementos, sustancias, factores, cofactores, oponentes, que tratan de establecer un equilibrio perfecto entre fuerzas que promueven la coagulación y fuerzas que se oponen a ella. Fuerzas procoagulantes que favorecen la coagulación, por ejemplo, los factores de coagulación, las plaquetas, y por otro lado, elementos que se oponen a esta acción de coagular, los anticoagulantes naturales, por ejemplo, como la antitrombina, la proteína C, la proteína S, entre otros, y ya formado el coágulo, el vaso no va a permanecer toda la vida obstruido por un coágulo. Hay que lisarlo, hay que eliminarlo, y luego de ello, remodelar el endotelio para que quede liso, ya que cualquier imperfección estimula la coagulación. Entonces, este equilibrio es lo que nos da hemostasia normal. Una deficiencia, por ejemplo, de un anticoagulante va a promover coagulación. Y así. Continuemos. La coagulación está básicamente formada por 5 elementos principales. 3 de ellos en la diapositiva: la pared del vaso, las plaquetas, la cascada de coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema de remodelación. Siguiente. El daño vascular nos promueve los elementos para que el vaso reaccione. El más importante es vasoconstricción, que tiene como propósito disminuir la cantidad de sangre que está llegando al sitio de hemorragia. Las funciones plaquetarias, adhesión y agregación. Y esto forma un coágulo inicial. Debo aclarar que los eventos son virtualmente simultáneos, pero como no puedo hablar de 2 cosas a la misma vez, académicamente se va llevando paso por paso, y el inicial es la formación a través de adhesión primero y agregación después de un coágulo plaquetario que es frágil. Luego, la formación de fibrina. Fibrina es sinónimo de coágulo. Y y aquí los participantes son los factores de coagulación, para luego lisar el coágulo cuando ya está formado y el problema está solucionado, y posteriormente asegurarse que el endotelio, por el sistema de remodelación, quede completamente atrombogénico. Siguiente. Nuevamente, en otras palabras, fase vascular, celular, y que es la plaquetaria. Las plaquetas, aunque no son células, se comportan como tal
son fragmentos de citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea. Y la fase plasmática son los factores. Siguiente. Nuevamente, constricción, vasoconstricción, coágulo plaquetario, coágulo formal, por así decirlo, y con el eventual crecimiento del tejido fibroso se forma el tejido cicatricial y posteriormente se remodela. Siguiente. Quisiera pedirles, como les dije la vez pasada, que cuando yo vaya diciendo algo, en el momento, por favor, si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, alguna queja, lo hagan en ese momento para aprovecharlo un poco más, ya que yo siento que si lo hacemos al final, en ese momento ya hemos olvidado parte de lo que hemos estado hablando y que originó esa pregunta. Entonces, por favor, las preguntas, al final siempre habrán preguntas, pero si hay algo particular, mi recomendación, mi petición es que la hagamos en el momento. Álvaro, una pregunta. Con respecto a a la diapositiva anterior, donde está el esquema del vaso sanguíneo, Dale. es esta. Sí. Digamos, aquí tenemos el coágulo que está Formal, formado por plaqueta y fibrina. Aquí tenés una placa de colesterol, así pero es, está la íntima. el Está la endotelio. íntima, el endotelio, ¿verdad? Bien. Esto se va envejeciendo, ¿verdad? Si no tuvieses coágulo, no tuvieses colesterol, esto también se va deteriorando con el tiempo y es parte de un envejecimiento que participa. Y la pregunta ¿es el endotelio solamente por el envejecimiento una causa de coagulopatía? No, porque su envejecimiento no implica alteración de él en el sentido de trombogenicidad, sigue siendo listo. Y difícilmente vas a atribuir al endotelio mismo si a deficiencias de sustancias que se producen en el endotelio, como lo vamos a ver más adelante. Eso sí, no por cambios anatómicos, sino que funcional pudiera eventualmente ser una causa de trombosis. Ajá, muy bien. ¿Ok? De acuerdo, sí, de acuerdo. Bien. Ahí están los elementos descritos de manera de dibujo. Siguiente. Como les repito, si van apareciendo preguntas, háganlas en el momento, ¿no? Bien. Siguiente. Las plaquetas normalmente circulan y en el caso de daño al vaso sanguíneo, inicialmente se adhieren y posteriormente se agregan formando un coágulo plaquetario. Antes le decían incluso coágulo blanco y es algo bastante frágil al que se le agregan entonces los factores de coagulación en forma de fibrina, que ya es el último factor, como lo vamos a ver, y eso da origen al coágulo sanguíneo. Siguiente. Entonces, perdón, la charla va a hablar de la coagulación normal y de algunos problemas por deficiencia de plaquetas o factores. A ello me refiero con síndrome hemorragíparo porque con ello estoy tratando de que aprendamos a diferenciar en términos clínicos la diferencia entre un paciente que nos llega por problema de plaqueta y un paciente que llega con problema de factores de coagulación.
plaquetas, su valor normal, lo están viendo allí. Tendemos a considerar el valor inferior 140,000. Así que si alguien tiene 42,000, 44,000 plaquetas, no amerita más que una observación, un control del examen en las siguientes semanas o meses. Y si ahí se mantiene, no hay nada que investigar. 100,000 a 150,000, la hemostasia es normal. No tiene ningún problema y se le puede realizar cualquier tipo de cirugía al paciente. De 50,000 a 100,000 puede hacerse cualquier cirugía, excepto sistema nervioso central y cardiovascular. Las plaquetas intervienen en la coagulación fina, las pequeñas cosas, los pequeños, llamémosle las pequeñas acciones o procedimientos, por ejemplo, rasurarse, los cortes que se hacen en la piel, la coagulación está principalmente a cargo de las plaquetas. El hemofílico, el cirrótico que tiene defectos de coagulación en sus factores, no tiene problema en eso, son cosas más grandes. Las plaquetas tienen que ver en la coagulación fina. En otras palabras, el sistema nervioso central, el cirujano plástico, va a tener problemas si las plaquetas están bajas o disfuncionales. Ahora, el problema también es nuestro medio y las dificultades para medir adecuadamente las plaquetas. Así que un laboratorio que nos dice 70,000, por experiencia uno no sabe si esos 70,000 son 58 o 79. Por eso yo vería con reserva lo que en otras partes no tendrían ningún problema de decir entre 50,000 y 100,000 toda cirugía. Yo recomendaría transfundir plaquetas. Menos de 50,000 no se recomienda ninguna cirugía y si se realiza se debe transfundir. Y menos de 10,000 hay un alto riesgo de sangrado, incluyendo sistema nervioso central de manera espontánea. Si la trombopenia severa, menos de 10,000, ¿hola? Si la trombopenia severa, menos de 10,000, es por un evento temporal, una sepsis, por ejemplo, es obligatorio, mandatorio transfundir, mientras que si es un paciente con púrpura trombocitopénica autoinmune, por ejemplo, no necesariamente vamos a transfundir a menos que el paciente sangre. El paciente con púrpura trombocitopénica idiopática desarrolla plaquetas de mejor calidad, incluyendo plaquetas jóvenes que son las macroplaquetas. Entonces, son pocas pero buenas y no necesitamos transfundir. No olvidemos que al transfundir plaquetas o glóbulos rojos, estamos sensibilizando poco a poco al paciente. Y el paciente con púrpura trombocitopénica idiopática crónica adulto no se va a curar a no ser que responda a algún tratamiento, pero hay que considerar que va a requerir transfusión frecuentemente y hay que ser muy cuidadosos para no sensibilizarlo. Siguiente. Una pregunta. Claro. Hay un resultado que se ven en los hemogramas que dice amplitud de valor, creo que, no me acuerdo muy bien qué frase tiene, pero como que mide a través del tamaño de las plaquetas, pero a través de un factor, no sé si es amplitud de las plaquetas, Sí, varía. absolutamente sin ninguna aplicación clínica. No No, tiene. no le ponemos atención. Si tenemos duda de que las plaquetas cuantitativamente bien tengan algún problema, se hacen las pruebas de función plaquetaria, pero ese índice
Tú tienes razón, yo ni siquiera me recuerdo bien como tú el nombre, porque no lo ocupamos, no tiene ningún, y solamente lo da un laboratorio, aquí, o dos en el país, pero no tiene valor clínico. Ah, perdón, hay otra pregunta es, cuando uno mira los hemogramas, ve unas gráficas donde están insertados unos puntos. Ujú. Es una gráfica de abscisas y de ordenadas. Eso hay que ponerle atención a eso. En absoluto. Los valores son los que importan. Eso te está indicando las distribuciones, pero no tiene valor clínico. Ah, ya. Ujú. No sé, amigos, si tienen alguna pregunta ustedes con respecto a ustedes que ven bastantes pacientes. Yo veo más de neurología y pues, pero ustedes mandan más estudios. No sé si tienen alguna pregunta, porque aquí en Yo Plaqueta. tengo una duda. Sí. En relación cuando un paciente está con plaquetopenia, el orden de los estudios que le tendríamos que mandar, no sé si esto lo va a abordar después. Tengo la impresión que sí. Sí, creo que los estudios para el paciente con plaquetopenia vienen dentro de un par de diapositivas. Muy bien, más adelante. Bien. Siguiente. Un paciente con trombocitopenia nos va a dar petequias y equimosis pequeñas y superficiales, a diferencia del factor de coagulación en que hay hematomas. Entonces, un paciente con trombocitopenia va a sangrar de piel, petequias, equimosis y membranas mucosas. Sus reglas van a ser más fuertes. Puede haber gastritis erosiva, por ejemplo, y si es menos de 10.000, sangrado del sistema nervioso central es una gran posibilidad que debemos prevenir. Siguiente. Pero no solo debemos ver al paciente que tiene lo que parecen ser petequias. Debemos tocar por dos posibilidades de diagnóstico diferencial de esas lesiones. Uno, si las tocamos y desaparecen. Arañas vasculares, telangiectasia. Y la vasculitis hace relieve. Hay que tener mucho cuidado porque la sensibilidad debemos desarrollarla en el sentido de percibir elevación de la lesión, es decir, relieve. La vasculitis lo da, las petequias no. En otras palabras, ni desaparecen al presionarlas, ni se palpan elevaditas, así un poquito apenas hay que tener sensibilidad. Bien. Una, Siguiente. una Dale, pregunta. dale. Blanche es que se hacen pálidas, ¿verdad? Se blanquean. Bien. Sí. Ajá. Ya desaparece. Y la CF significa su contraparte. ¿El qué? El que dice CF vasculitis, te referís a que no son palpables las petequias, pero su contraparte es esa palabra que he puesto ahí en la diapositiva, CF. No, como, por ejemplo, o, ¿cómo se llaman? Angiomas y vasculitis. Ah, ajá. Ok. Ok, sí. Aquí está, doctora, su pregunta. ¿Qué vamos a hacer con un paciente? Primero, su historia clínica. ¿Está sangrando el paciente? Eso es importante para ver si requiere alguna manera de tratamiento o no. Hay síntomas de una enfermedad secundaria. De lo más común que vamos a ver son neoplasia y pacientes cirróticos con hipertensión portal. Enfermedad autoinmune, infección. ¿Hay alguna historia de medicamentos que esté tomando? Abuso de alcohol. Transfusión reciente, eso es muy raro, pero no, las transfusiones nos pueden dar
como un trasplante de órgano que es transfundir no solo glóbulos rojos, sino que linfocitos del donante, y estos atacar a nuestros propios tejidos, en este caso a las plaquetas. Lo que en trasplante se llama enfermedad del injerto versus el huésped. Hay evidencia de otros problemas infecciosos como HIV, una historia familiar de trombocitopenia. Los sitios desangrados que vimos en la diapositiva anterior nos insinúan que es solamente un problema plaquetario. ¿Y qué vamos a hacer? Para la pregunta de la doctora, básicamente, recuento de plaquetas, protis de sangre periférica y estudios de función plaquetaria. Estudios de función plaquetaria son en nuestro medio para la adhesión plaquetaria el tiempo de sangrado o sangramiento, como le quieran llamar, y para la agregación plaquetaria la retracción del coágulo, o más correctamente, retracción porcentual del coágulo. El valor mínimo de la retracción porcentual es 40%, es decir, el coágulo inicialmente se forma con plaquetas adheridas y los factores, pero cuando se agrega, se compacta, se reduce. Por eso se llama retracción del coágulo. Se consolida y tiene un límite. Bien. Las plaquetas también pueden tener un problema de polaridad de su membrana. En otras palabras, si tienen un paciente trombocitopénico, pero que no tiene en realidad ningún otro factor y ustedes tienen alguna duda, o si ya le mandaron el protis y el paciente tiene 40,000 plaquetas, pero el que dio el protis y los licenciados nuestros no están muy bien formados en protis de sangre periférica. Pero si tenemos la suerte que el licenciado que lo ve está bien preparado, o lo vio un hematólogo, y hay descripción de grumo plaquetario, deben indicar a continuación recuento de plaquetas con citrato de sodio, porque una alteración en la polaridad de las plaquetas, sin que eso signifique patología, hace que se formen grumos, acúmulos de plaquetas, y el aparato no los reconoce y dice 40,000, y le dejamos plaquetas con citrato de sodio y nos dicen 180,000. Y eso es lo que se conoce como trombocitopenia ficticia. Siguiente. Una pregunta. La diferencia entre tiempo de sangramiento y tiempo de coagulación, ¿cuál sería digamos, el procedimiento tecnológico? Lo vemos al final. Ah, lo tenemos otro. Muy bien. De acuerdo. Y última diapositiva es tiempo de coagulación. Muy bien. Siguiente. Las plaquetas, un concentrado de plaquetas de Cruz Roja nos aumenta en términos teóricos 10,000 plaquetas. De aféresis tenemos de una sola persona y la posibilidad de obtener entre 10 y 16 unidades de plaquetas de Cruz Roja. Y el set de bolsa para la aféresis trae 2 bolsas y se dividen, porque no le vamos a poner 12 unidades a un solo paciente. Se deja guardado uno. Abajo miren ustedes que se pueden guardar hasta 5 días en refrigerador, y se le pone un día y se le pone el otro si es necesario. Consideren
Las ventajas de que sea donante único. 1. Cada bolsa de cruz roja sensibiliza al paciente contra las plaquetas. 2. Menos posibilidad de reacciones transfusionales durante la transfusión. Y 3. Menos riesgo de enfermedades. Le ponemos 6 unidades de plaquetas de cruz roja, son 6 posibilidades de adquirir una enfermedad transmitida por transfusión, mientras que de un solo paciente es la sexta parte. Entonces, las plaquetas, fíjense bien, deben transfundirse durante el procedimiento. En otras palabras, yo veo que dice 6 unidades el día anterior y 6 unidades en la mañana y en la noche de la operación. Se consumen, se gastan. Es, dependiendo del tamaño del paciente y la magnitud de la trombocitopenia, 4 a 8 unidades durante el procedimiento. Cuando va a empezar a hacer la cirugía, el cirujano, ahí comienza, no se empieza antes. Y lo más que se hace, que yo también recomiendo, es 6 u 8 unidades durante y entre 4 y 6, 8 a 12 horas después. Siguiente. Pregunta, a pesar de que hacen pruebas contra agentes virales, ¿es posible todavía transmitir en la actualidad enfermedades? En teoría sí, especialmente porque no olvides que existen los falsos negativos. Sí. Es siempre una posibilidad. Siguiente. Hasta ahora no hay preguntas, ¿verdad? No, ahorita no, nadie ha dicho. Ok, siguiente. Vamos a los factores de coagulación, que es la cascada de coagulación que tanto amamos, adoramos durante nuestra formación en la escuela de medicina. La hemostasia, en términos de los factores, está constituida por una interacción de equilibrio perfecto. El desbalance de esas fuerzas nos lleva o a sangrado o a trombosis. Siguiente. Los factores de coagulación se miran o se mencionan por números. Sin embargo, algunos han conservado su nombre. Por ejemplo, el factor 1, fibrinógeno, el factor 2, protrombina, el 3, tromboplastina tisular, y tal vez el 12 y el 13, que son el factor de contacto, el 12. Nadie dice factor Hagemann, y el factor estabilizador del coágulo, si los quieren, pero el número es lo aceptado y lo único que nos queda como algo casi permanente es fibrinógeno y protrombina. Si se fijan, no existe factor 6. Siguiente. El paciente con deficiencia de plaquetas cuantitativa o cualitativa va a sangrar en el momento y con hacer presión en el sitio de sangrado, una gasa, una toalla limpia, presión firme, no mover, sino que presión firme, en 1 o 2 minutos el sangrado cede en el caso de plaquetas. En el caso de los factores, el sangrado puede no ser inmediato y no cede a la presión. Siguiente. Bien. En otras palabras, ese sangrado anormal, por ejemplo, se refiere, entre otros, al sangrado de intervalo de la diapositiva anterior. ¿Qué quiere decir eso? Paciente que tiene un problema conocido de factor de coagulación hemofílico, por ejemplo, que llega al dentista
Y el lunes a las 11 de la mañana le dice, hay que extraerle la pieza. Y el paciente le dice, doctor, tengo un problema de coagulación, soy hemofílico, soy cirrótico y tengo problema de coagulación. No, no se preocupe, yo sé lo que hago, yo soy bueno. Y le quita la muela. Lunes 11 de la mañana y no sangra. Ya ves, $20, dependiendo de dónde sea también. Y entonces, lunes a las 6 de la tarde, doctor, he empezado a sangrar. Y si no es el lunes a las 6 de la tarde, es el martes. Se lo quitó el lunes y llegó hasta el viernes, 5 días después. He empezado a sangrar, porque el coágulo por deficiencia de factores es frágil, lábil, y se puede deshacer, caerse, desprenderse en cualquier momento. Ese es el sangrado de intervalo y hay que tenerlo en consideración. Entonces, preguntarle al paciente medicamentos, algunos medicamentos como algunos AINES o algunos antibióticos, cefalosporinas, penicilinas de tercera generación, pueden tener un efecto tipo warfarina. Ha tenido cirugías previas y cómo se ha comportado su sangrado, etcétera. Algunos trastornos de coagulación como hemofilia son heredados. Los sangrados anormales que hemos dicho, formación de hematomas fáciles, medicamentos. Siguiente. Bien, quedamos entonces, factor 6, no es siguiente. Empezando de atrás, y esto lo vamos a ver de nuevo en el siguiente set de diapositivas. La coagulación consiste en que un factor se activa y ese factor activado solo sirve de cofactor para catalizar la transformación, la conversión del siguiente factor a factor activado. Aquí tenemos factor 1, fibrinógeno, que se convierte en factor 1 activado, fibrina, que es equivalente o sinónimo de coágulo. Siguiente. Esa reacción se forma, siguiente, a través de la protrombina. El factor 2 es la protrombina y con ayuda de otros se convierte en 2 activado, que es la trombina. Esta cataliza la conversión del 1 al 1 activado, o fibrina. Siguiente. Y sabemos entonces que tenemos 2 vías. La vía extrínseca, siguiente, la vía intrínseca. Si se fijan, la vía extrínseca solo tiene 2. El factor 3, que es el factor titular, y el factor 7. Mientras que la intrínseca es donde está la mayor parte de factores, todo comienza con el 12. Hay cierta situación como fosfolípidos, moléculas grandes que anden circulando en la sangre como líquido amniótico o previamente el uso de los concentrados de lípidos. Los primeros que aparecieron, su molécula era muy grande y estimulaba el factor 12 desencadenando coagulación, trombosis o CID incluso. Y todos los 2, mejor dicho, coinciden en activar al 10. El 3 activa al 7 para que se active posteriormente el 10. Y el 12 para el 9, para el 11, perdón, el 9, el 8, coincidiendo juntos o separadamente en activar el 10. Vía final común, el 2 se convierte en 2 activado o trombina y esto cataliza 1 a 1 activado que es coágulo. Y finalmente, siguiente,
el factor 13 solidifica el cuadro. Siguiente. Y en color lila van a ver los factores vitamina K dependientes. 2, 7, 9, 10. Y entonces, al momento de recibir un TP, tiempo de protrombina, son principalmente estos factores. Tiempo de protrombina, vitamina K dependiente. Tiempo de tromboplastina, el resto. Y a los dos, fíjense en la diapositiva, y si estuviéramos presentes, haríamos la pregunta de ¿qué factores, qué deficiencia de factores, cuáles son los dos factores que prolongan el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina al mismo tiempo? Piénsenlo, fíjense, tienen 5 segundos y luego les doy la respuesta. O si alguien la quiere dar ya, mejor todavía. ¿Qué factores prolongan TP y TPT? El factor 10, que corresponde a las 2 vías, y hay vitamina K dependiente que está en la vía intrínseca, el 9. La deficiencia del 9 o el 10 prolonga los dos. Siguiente. En el hígado se fabrican los vitaminas K dependientes y varios de los demás se guardan. Es una bodega también. Siguiente. Nuevamente, hay una vía del PTT, es el nombre más largo, tiempo parcial de tromboplastina, la abreviatura es la más larga, evalúa la vía más larga, intrínseca. El TP o tiempo de protrombina es el nombre más corto, la abreviatura más corta, evalúa la vía más corta, solo el 3 y el 7. Siguiente. Para ir a converger en la activación del 10. Siguiente. Para que luego el 2 o protrombina se active en 2 activado trombina. ¿Alguien quería preguntar? Siguiente. Y la trombina sirva de catalizador para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? Amigos, ¿me pueden contestar? Hablen ahora o... Claro, Oh, claro. ahí pues, entran. Bien. Entonces, repasándolo, el camino extrínseco de el tiempo de protrombina es factor 3, o tisular, y 7. O sea que para que la vía extrínseca se active, tiene que haber ruptura del endotelio, exposición al tejido extravascular. El otro es intravascular. Bien, siguiente. Bien, creo realmente, como les digo en las charlas que doy, o algunos habrá escuchado mis clases en la universidad, y no les importa el orden. Medio saber que la mayor parte van a estar en la vía intrínseca. Y esta también
El PTT, o tiempo parcial de tromboplastina, busca activar el 10 y la secuencia que acabamos de ver. Siguiente. Bien. Siguiente. Y, hey, te pasaste una. El tiempo de protrombina. Y esto es, como repito, si estuviéramos en clase presencial, en charla presencial, lo haría como una pregunta al pleno. Porque de alguna manera es informativo, es relevante y un poco entretenido ver que no tenemos claro el concepto. A pesar que, como le digo yo a los residentes, yo doy en el San Rafael y en el Sacamil, desde hace más de 20 años, el mismo grupo de charlas que vamos a ver nosotros, y le pregunto a los residentes el valor normal del tiempo de protrombina, no lo saben. Entonces, piénsenlo ustedes, que ya les daré la respuesta, pero es llamativo el que este concepto, a pesar que todos los días lo recibimos, lo que yo le digo al residente, ¿no? En la clase, el residente le dice al interno, anda a traerlo al laboratorio, ya regresa. Doctor, aquí está. ¿Cómo está el residente? No sé, enseñárselo al agregado. Y el agregado, ok, vaya, démoslo. Perdón, el valor normal, no estoy seguro si tengo diapositiva y debo hacerla, pero es más o menos 2 segundos el control. Para eso sirve el control que ponen en el examen. Ayer recibo un paciente que me lo mandan y que otro colega hematólogo lo ha anticoagulado porque el médico que lo veía, una doctora internista, le dejó tiempo de protrombina y decía 10 segundos. Y el control era, el control era de 10 segundos. Y el paciente tenía un tiempo de protrombina de 8.2. Recuerden, es más o menos 2 segundos. Ese TP está normal. Pero le habían dado heparina y luego le estaban dando el X, creo que le estaban dando, pero no hay ninguna indicación. Y lo primero que hay que hacer, debido a la alta tasa de falla de nuestros laboratorios, es repetirlo. Pero aunque no lo hubieran repetido, ese test con 10 de control y 8.2 del paciente es normal. El INR solo le va a servir para anticoagulación. Algunos han querido utilizarlo para hepatopatía y es algo bastante fino y sensitivo, pero en la práctica diaria no lo usamos y que altera el TP. Siguiente. Causa: deficiencia de vitamina K. Para el internista, pacientes con antibióticos ya con varias semanas, encamados nada por boca, con alimentación parenteral que frecuentemente carece de vitamina K, hay que suplementarla. Acuérdense que al recién nacido se le pone vitamina K, daño hepático severo, medicamentos, anticoagulante lúpico, que no representa riesgo de sangrado, sino que ustedes lo saben, lo opuesto. Es la paradoja, TP y TPT prolongados, pero la tendencia es trombosis, y finalmente heparina. La dosis es 1 miligramo, la ampolla trae 10. Entonces, el problema es que la enfermera se va a enojar con ustedes si le ponen, saque 1, dilúyalo y ponga,
no lo hace, sacar 1 miligramo de una ampolla chiquita, y por eso nos limitamos a decir una ampolla intramuscular. Desde un día antes de la cirugía, los cirujanos dejan hasta 2 diarias, no es necesario. Y esa profilaxis de vitamina K no es necesaria en ningún paciente excepto el cirrótico. Siguiente. Doctor, perdón, ¿y no existe riesgo de poner esa dosis que cómo es? Sí, porque tiene 10 y le toca 1. Y doctora, expone al paciente a un cierto riesgo de trombosis. Claro. No lo deberíamos de hacer. No deberíamos hacerlo. No sirve de nada. De nada. Y usted dice, lo voy a operar a las 11 de la mañana, a las 7 póngale una dosis de vitamina K. Tarda más tiempo que eso en formar factores. De nada sirve. Y además, es raro el paciente que tiene verdadera deficiencia. Entonces, es algo innecesario que expone a consecuencias al paciente, como usted lo sospechaba, a hipercoagulabilidad, a formación de un absceso en el sitio de la inyección, etcétera. Tiene razón, no debe hacer. El tiempo parcial de todo, perdón, ¿quedó claro? Sí. Sí, doctor. Tiempo parcial de tromboplastina, su valor normal, lo correcto es más o menos 10 segundos del control. Algunos laboratorios ponen, y es de práctica bien común, entre 30 y 40 segundos, pero lo mejor es referirse al control más o menos 10 segundos del control normal. ¿Y qué lo altera? Bien. Perdone, doctor, ¿y por qué el laboratorio lo reporta así? Son costumbres que se fueron quedando, doctora. Es una lástima, pero históricamente así quedó. Y muchos se basan en eso, pero realmente, mientras no sobrepase los 40, difícilmente va a estar prolongado. Es una maña. Sin que se pueda corregir. Estaríamos luchando contra el sistema. Gracias, doctor. Tiempo parcial de tromboplastina, siguiente. Básicamente es la forma estándar de monitorear la heparina en deficiencias de factores, excepto el factor 7 y el 13, que solo se pueden explorar dosificándolos. No hay una prueba que los altere. Siguiente. Y ahí está lo que hablábamos hace un momento. TP y TPT, prolongado, anticoagulante, porque tanto la heparina como la warfarina van a actuar a nivel del 10. La heparina, su principal acción es coadyuvante del 2 activado, o sea, de la trombina. Pero, aparte de ello, anti-10. Y la warfarina es vitamina K dependiente el 10. Enfermedad hepática, coagulación intravascular diseminada y deficiencia de vitamina K, que está puesto menos claro porque en adultos es muy raro. Siguiente. Y hay inhibidores o anticoagulantes naturales. Los más importantes para nuestra práctica son antitrombinas. Pueden quitarle el 3 porque no hay ni 1 ni 2, desaparecieron. Así como desapareció el factor 6. Empiezan a describir factores, se entusiasman y ven y empiezan a decir todas las sustancias que participaban son factores y después se dieron cuenta que no eran factores y en el mejor de los casos quedaron como cofactores. Pero antitrombina y... ¿Hola? Hola. Y deficiencia de proteína C y proteína S. Siendo anticoagulantes, su deficiencia los
da un estado de predisposición a trombosis. Y aquí quisiera mencionar proteína C y proteína E. Pacientes con síndrome nefrótico tienen tendencia a trombosis porque siendo proteínas se pierden por el riñón. Eso tómenlo en cuenta en los pacientes renales con síndrome nefrótico. Siguiente. Bien. Seguimos con todo claro hasta el momento. Siguiente. Una pregunta de la diapositiva anterior. Sí. ¿Qué es SERPIN? Es el apodo que tenía antes. Ah, perdón, gracias. Okay. Siguiente. Y una vez formado el coágulo, fibrinolisis es lo normal. Hiperfibrinolisis lo podemos ver en el cirrótico, en la CID, pero la fibrinolisis se encarga de destapar con el correr de la semana el vaso sanguíneo tapado por el coágulo. Siguiente. Doctor, y eso pasa en todo vaso que está tapado. Sí, el paciente que desarrolla trombosis, excepto que la trombosis sea por un defecto de la fibrinolisis, en todo paciente, todo vaso que se obstruye va a ser eventualmente lisado, destruido. Hay que reperfundir. En una semana. No, en semanas o meses. Bueno. Semanas, en plural. Siguiente. Y este es el camino. El agente fibrinolítico más importante en nuestro medio, incluso tenemos uroquinasa en pequeñas cantidades, es el plasminógeno, el cual se convierte en plasminógeno activado, es la plasmina, por medio del activador del plasminógeno tisular. Y esto destruye la fibrina y nos da el examen que antes ocupábamos bastante, que se llama productos de degradación del fibrinógeno. Actualmente evaluamos mejor la fibrinolisis con los dímeros D. Y en otras partes hay otros exámenes como el fibrinopéptido A, en el cual evaluamos fibrinolisis, pero casi no se usan. Los dímeros D son mejores para evaluarla. Siguiente. Se evalúa en nuestro medio con dímero D y con lisis de euglobulina. ¿Cuál es el valor normal? ¿Para qué sirve? Siguiente. Despierten a Luis, por favor. Perdón. Es que estaba de una pregunta, Álvaro, de lo anterior. Hay una Espérame parte... que ya contesté, fíjate, ok. El valor normal de la lisis de euglobulina es negativa hasta los 90 minutos. Y sirve para, lo que hablamos hace un momento, indicar la velocidad, la intensidad en la que se está destruyendo un coágulo. Normal, negativa a los 90 minutos. Si es positiva antes de los 90, hay hiperfibrinolisis. Sí, Luis, ¿qué me preguntaba? No, eso, que hay una parte que hablabas que no te la pude escuchar y se había como bloqueado. Y pensé que se había perdido la comunicación, pero ya está. Ok. Siguiente. Y hay inhibidores de la fibrinolisis que puede, su actividad puede producir trombosis. Siguiente.
Entonces ya lo vimos anteriormente, pero como último repaso, tiempo parcial de tromboplastina, vía intrínseca, tiempo de protrombina, vía extrínseca. El tiempo de trombina solo nos evalúa el fibrinógeno, su molécula, cuantitativa o cualitativamente. Y también algunos lo ocupan para evaluar la acción de la heparina. Bien, siguiente, estamos llegando al fin, ya acercándonos. ¿Qué vamos a un paciente que está sangrando? Hemograma y prótesis de sangre periférica. En el hemograma estamos viendo el conteo de plaquetas. Y en los factores de coagulación, nosotros rara vez disponemos, por lo menos de inmediato, niveles de factores, dosificación de factores. Para nosotros en El Salvador es tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. Si queremos, tiempo de trombina es opcional y fibrinógeno. Podemos dejar dímeros D si sospechamos que el paciente está en CID. Y pruebas de función plaquetaria que en nuestro medio son tiempo de sangrado, que evalúa la adhesión, y retracción del coágulo, que evalúa la agregación. Este es el set en nuestro medio. Porque dejar factor 8 y que nos digan que lo van a reportar en una semana, en ese momento no nos sirve. Pero se pueden dejar si se dispone de ello. Bien. ¿Qué podemos ocupar como terapia adyuvante? Plasma fresco congelado, que son pocos los hospitales que lo pueden producir. Hospital del Seguro Social, Rosales, Bloom, no sé si el Hospital Militar. El resto y por supuesto Cruz Roja. El resto de hospitales no puede producir plasma fresco congelado. Producen plasma congelado con la idea equivocada de que les puede servir también para reponer proteínas. La cantidad de proteína es mínima y tenemos que meterle, ¿qué? 10, 15 bolsas para medio aumentar la albúmina. No vale la pena. El crío precipitado, a mi juicio, es más conveniente. Las ventajas sobre el plasma fresco congelado son, 1, menor volumen. Y si el paciente está en UCI o tiene un balance hídrico estricto, etcétera, el volumen que le estamos introduciendo entre medicamentos, sueros, etcétera, es un problema. Y el crío precipitado tiene menos volumen que el plasma fresco congelado y tiene, sin embargo, más fibrinógeno. En el caso de que el paciente lo requiera, podemos ocupar ácido aminocaproico, derivados de oxitocina y factor 7 activado. Siguiente. Esto lo vamos a ver con más detalle en cada una de las charlas correspondientes. Siguiente. Bien, entonces decíamos, si el paciente sangra, tiempo de protrombina, tiempo parcial. ¿Perdón? No hubo nadie que pregunte. Sí. Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, conteo de plaquetas y pruebas de función plaquetaria. Siguiente. Bien. Siguiente. Ok, Luis, aquí está la respuesta a tu pregunta. Nunca mencioné tiempo de coagulación. Este es el tiempo de coagulación activado o tiempo de coagulación. Dejó de usarse en la década de los 70, 80, principios de los 80, en los países desarrollados, civilizados, serios. No sirve de nada, porque sirve para todo. Entonces,
Si a mí me dicen el tiempo de protrombina está prolongado, yo tengo una idea aproximada de dónde puede estar el problema, igual que con el examen clínico, el neurólogo tiene una idea aproximada de dónde está anatómicamente el problema. Entonces, el tiempo de coagulación evalúa la vía intrínseca, evalúa la vía extrínseca, evalúa la función plaquetaria. Entonces, si está alterado, ¿dónde está la falla? No es específico para una falla en especial, no nos dice dónde exactamente. Exactamente. Entonces, sale prolongado. ¿Y alguna vez han visto algún agregado, alguien del staff o nosotros mismos, que mire, tiene tiempo de coagulación prolongado por tal cosa? No. El tiempo de coagulación es una prueba que dejó de usarse hace más de 40 años. Yo llegué a mi posgrado en el 86, 86, 87, 88, y ya no se usaba. Por eso mismo. Entonces, aquí lo seguimos usando. Aquí todo el mundo, internistas, pediatras, cirujanos, ginecólogos, todo el mundo, tiempo de coagulación. No lo indiquen, no sirve para nada. Están haciendo perder el dinero al paciente sin que esto tenga beneficio. Esa es la respuesta de por qué no mencioné el tiempo de coagulación en mi charla. Y es para tu pregunta, Luis, inicialmente, hace ya un momento, no sirve de nada, no lo indiquen. Creo que es la última. Siguiente. Sí, Bueno. ya sabía que no servía para nada, ya lo vimos, pero quería comentarlo porque se ve todavía en los expedientes tiempo de sangramiento todavía. Tiempo de coagulación. Y cuando usan, Tiempo de coagulación, sí. El tiempo de sangramiento es para las plaquetas, ¿verdad? Sí. Doctora. doctor, y cuando en los pacientes que tienen un ACV trombótico usan enoxaparina, ¿cómo hacen para controlar que no se vayan a ir a que sangren más, que se vaya de trombótico a hemorrágico ese paciente? Bien, vamos a hablar, en la siguiente vamos a hablar de coagulación intravascular diseminada para el internista, y ahí va también el intensivista, por supuesto. En la siguiente vamos a hablar de trombosis. Vamos a tocar un poquito más este tema, sin embargo, adelantándole. La única manera de controlar en laboratorio la actividad de las heparinas de bajo peso molecular es dosificando la cantidad de unidades anti-10 activadas. En el país no se hace. Como repito, lo van a tomar y lo van a mandar a Estados Unidos para los 12 o 15 días después reportarlo, y nosotros lo necesitamos ya. Así que no vale la pena. Se maneja clínicamente, considerando, sin embargo, que, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica es una contraindicación absoluta para el uso de heparinas de bajo peso molecular, y que nefropatías y hepatopatías en general nos hacen que, en teoría, tanto la heparina no fraccionada como la heparina fraccionada o de bajo peso se acumulen. La heparina no fraccionada, la heparina estándar, sí la podemos medir, como decimos, por TPT, o incluso si queremos TT, pero las heparinas de bajo peso molecular no nos vamos a pasar realmente. Si el paciente tiene función renal y hepática normales, la dosis de heparina va a ser segura. Lo vamos a ver más despacio cuando veamos trombosis venosa profunda y su terapia, y un poco con CID. En la próxima es coagulación intravascular diseminada. No sé si quedan más preguntas. Muchas gracias, doctor.
un comentario, Álvaro. Hola. Nosotros que vemos bastantes pacientes en el año que vienen con infartos cerebrales agudos, y a quien nosotros les damos Actilice o Actiplace, que es un inhibidor de la RTPA. Es un fibrinolítico. Cuando los pacientes están en etapa aguda, básicamente no tienen conversión hemorrágica en los primeros horas o días, a menos que haya un volumen de infarto grande, ¿verdad? Los pacientes que tienen más tendencia a transformarse hemorrágicos son los embólicos, pero el tratamiento con heparina de bajo peso profiláctica no incrementa el riesgo de hemorragias, ¿verdad? Lo que sí está contraindicado es el uso de aspirina o el uso de clopidogrel o algún antitrombínico en las primeras 24 horas, pero no se incrementa el riesgo de esos pacientes por el uso de dosis profilácticas. No, sí, sobre todo, como repito, si no hay alteración de la función renal severa o hepática. Yo tengo una pregunta, doctor Menéndez Leal, pero es en relación a la hemofilia. ¿Existe algún examen para identificar el portador de hemofilia? Esto es por la consejería preconcepcional. Sí, hemofilia no es un área que yo haga, a pesar que me formé bastante bien, pero con el correr del tiempo me llega un hemofílico, se lo mando a otros hematólogos, pero básicamente lo que se hace siempre es dejar factor 8, factor 8AG, su antígeno, evaluar el factor de von Willebrand, que es parte de la función del factor 8, y test genético, hasta donde yo sé, no hay. No Gracias. sé si le he contestado, pero ahí sí que le diría yo, pregúntele a un hematólogo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? El portador de hemofilia es básicamente alguien que va a tener... se supone que la mujer tiene menos probabilidad de desarrollarlo. Existe el fenómeno que se llamó leonismo por la doctora León, y que sí demuestra que hay posibilidad de que una mujer tenga hemofilia. La mayor parte debe ser subclínica, pero en el paciente lo que vamos a hacer es determinar factor 8, que es el factor 8C o actividad, factor 8AG, que es su antigenicidad, y la variante de von Willebrand, que es parte de la alteración de la molécula del factor 8. Con ello usted determina, con solo determinar niveles, si el paciente es portador o no. La mujer es esencialmente portadora, pero como repito, sí puede tener hemofilia, aunque generalmente es subclínica. Y como cuando un hemofílico tiene un trauma, una sepsis, o lo van a operar, la liberación que se produce del pool del factor 8 hasta triplica su valor. Así que si una mujer tiene un poco bajo el valor del factor 8 y tiene cualquier evento como el que acabo de mencionar, el factor se normaliza y no manifiesta clínicamente la coagulopatía. Bien. Si hay más preguntas. No, yo creo que aquí terminaríamos. Voy a subir esta clase también. Debo 2 clases que no he podido subir, pero esta sí la voy a subir. Voy a enviar tu presentación para que tengamos la oportunidad de
tener una introducción a esa idea de que sería la próxima clase. La próxima clase va a ser el sábado a las 7 de la mañana. Y ya están invitados todos. Gracias por asistir. Gracias, Álvaro. De verdad te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a ambos. Buen día. Bueno, un gusto. Igualmente, Gracias. Mil gracias. es un gusto. Muchas gracias, doctores. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias.